Apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús, mi nombre es Gustavo, soy evangelista y es mi deseo, después de esta pandemia, después de toda esta tragedia que ha habido, con toda esa cantidad de problemas que trajo el coronavirus y que siguen pasando, compartir con ustedes un mensaje del Evangelio el día de hoy. Quiero que vayamos a la Biblia, para que sea la palabra de Dios la que nos instruya, la que nos enseñe, la que nos corrija en lo que nosotros debemos aprender constantemente de la palabra de Dios. Vamos a Romanos 3:23, este es un mensaje sobre el pecado. A ver si podemos conocer un poco más y llevar un poco de luz de la que nos ha compartido el Señor Jesucristo y poder entender más la condición de pecadores en las que estamos. Vamos a la Biblia, Romanos 3:23, y dice la palabra del Señor en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra del Señor, la bendita palabra del Señor, hoy nos se enseña, nos habla el Señor y nos está diciendo de que toda persona que vive en pecado, que camina, que anda por este mundo y que muere en pecado, esa persona está destituida completamente de la gloria de Dios. Destituida es expulsada, está echada de la gloria de Dios. No va a la presencia de Dios. Esa persona no tendrá la oportunidad de conocer a Dios ni de compartir con Él el paraíso que Dios ha ofrecido a través de su Hijo Jesucristo. Vamos ahora entonces a Romanos 6:23. ¿Cuál es el pecado que nos trae cuál es la paga que trae el pecado? Y dice la palabra en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga, o sea que Dios ha establecido que hay al final de la vida de una persona, hay un pago que se le va a dar a la persona pecadora que nunca recibió a Cristo, que nunca se arrepintió. Esa persona, dice la palabra del Señor, que la paga del pecado es muerte. Muerte es la separación espiritual de la presencia de Dios. Nunca una persona podrá ver a Dios, esa persona que ha llegado a morir en pecado, que no se ha arrepentido y que no ha recibido a Cristo. Entonces dice también que hay una dádiva, el Señor tiene un regalo. La palabra dádiva es regalo, significa regalo. Entonces decimos en la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos tiene como regalo a las personas que recibimos a Cristo, que nos arrepentimos, que venimos a Él y que caminamos el resto de nuestras vidas, ya no por ahí haciendo pecado y compartiendo pecado y haciendo todo lo malo que Dios no le agrada. Así que Dios tiene un regalo, tiene la vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo es la propiciación, Jesucristo es enviado por el Padre y Él muere en la cruz para pagar la deuda suya y la mía. Mi estimado y apreciado amigo, es en Cristo Jesús, no hay ninguna virgen, no hay ningún intermediario, no hay otra persona, aparte del Señor Jesucristo, que haya estado y haya pisado esta tierra, que le pueda ofrecer a usted salvación. Ningún otro le puede ofrecer a usted salvación. El Padre ofrece la salvación a través del Señor Jesucristo porque así está establecido, porque así lo quiso Él, porque Él es y es el creador de los cielos y la tierra, y es el creador, es a la manera de Dios como una persona puede ser salva. No es como las religiones dicen, que le dicen a una persona que llevando una vida buena, que llevando una vida a través de las obras y haciendo buenas obras y a través de las religiones se puede salvar. Es mentira, amigo, eso es mentira. Solamente en Jesucristo. La palabra del Señor dice clarito en el libro de Hechos 4:12. Dice la palabra del Señor en Hechos 4:12. Porque no hay sino un solo nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre, solamente Él. Jesucristo es el Señor que derramó su sangre
esa sangre la derramó Él para pagar el precio de nuestra salvación. Y aquí dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Una persona, como les dije, que muere en pecado está destituido de la gloria de Dios. Pero si esa persona viene a Cristo y se arrepiente y le pide perdón a Dios a través de Jesucristo, esa persona recibe el regalo de la vida eterna que dice acá en Romanos 6:23. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno que tengamos esa esperanza en Cristo Jesús. Es una gran esperanza que tenemos todas las personas que pasamos por este mundo. Las personas que estamos en este mundo somos pecadores. Pero si la persona se arrepiente y viene a Cristo Jesús, Dios lo recibe. Dios lo recibe. Por eso Cristo está con los brazos abiertos en la cruz para recibirnos. Vamos a otra palabra, otra porción de la palabra. Otra porción, y está en Romanos 3:9, versículos 10, 11 y 12. Y dice la palabra del Señor así en Romanos 3:9. No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, amigo y hermano, si me está escuchando, ya usted, si ha leído las Escrituras y si lo ha podido entender, mi estimado hermano en Cristo Jesús, hoy el Señor nos está diciendo aquí, amigos, que no hay ni siquiera un justo aquí en la tierra. No hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Todos estamos bajo pecado. Así de que, pero Dios ha enviado a su Hijo. Dios Padre ha enviado a su Hijo para que sea la propiciación por nuestros pecados. Para que sea a través de Cristo Jesús el camino para llegar al Padre. Por eso el Señor Jesucristo pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que para llegar al Padre, para llegar a los cielos, se necesita es el camino que Dios abrió a través de Cristo Jesús. Dice la palabra aquí que no hay justo ni aun uno, no hay uno, no hay quien busque de Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos estamos aquí bajo pecado, todos cometemos injusticias, todos andamos descarriados, pero Dios es bueno. Amigo, no es a través de las religiones que usted va a encontrar a Cristo Jesús, no es a través de las sectas, no es a través de ninguna clase de religiones, es a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el único camino de salvación, Jesucristo es el único camino para encontrar la salvación. Amigo, no se confunda, no se equivoque, no se deje confundir, no se deje equivocar. Apreciado y estimado amigo, no es por la Virgen María que usted va a llegar a ser salvo, no es a través del Papa, no es a través de ningún cura, no, amigo, dice la palabra del Señor, maldito el hombre que cree en el hombre. Así de que no, amigo, no crea mentiras, péguese de la palabra del Señor, abra la Biblia, busque a Dios, doble rodilla, pídele perdón al Señor Jesucristo, porque Él derramó su sangre santa, perfecta, pura, limpia y sin mancha, para que pudiera pagar Él nuestros pecados. Entonces, el único que fue llevado a la cruz como injusto, siendo justo, el único que pagó nuestras deudas y nuestros pecados es Cristo Jesús. Amigo, no es la Virgen, no es ninguna Virgen, no es ningún hombre, no es ningún santo, no es ningún otro fuera de Jesucristo. No hay más salvación, no hay salvación sino únicamente nomás en Cristo Jesús. Miremos la palabra del Señor, miremos otro versículo y otro capítulo en el libro de Efesios 2:5. ¿Qué nos dice Efesios 2:5? Efesios 2:5. En el libro de Efesios dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Efesios 2:5.
aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Amigo, aquí aparece una palabra que usted ya la ha escuchado mucho y es la palabra gracia. Es por misericordia de Dios, no es por obras, amigo, no es por obras, no es porque usted haga obras y crea que usted es bueno. Ya vimos que no hay bueno ni aún uno, que no hay ningún justo, que todos somos pecadores. Pero la misericordia del Señor ha llegado a nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Es la misericordia, es la santa gracia del Señor. Nosotros ponemos la fe creyendo en Cristo Jesús. Nosotros ponemos la fe arrepintiéndonos y creyendo en Dios. Nosotros ponemos únicamente la fe. Dios pone su misericordia y a través de la gracia, a través de su santa gracia, es por gracia. Nosotros no merecíamos porque somos pecadores, enemigos de Dios, pero Dios a través de su santa gracia, Él ha establecido así, que a través de Cristo Jesús por medio de su gracia, el Señor nos invita a que recibamos a Cristo Jesús. Y dice aquí la palabra del Señor que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos en delitos y pecados. Y así anda el mundo, muerto en delito y pecado. La gente anda hoy en día, usted ve cómo anda el mundo, completamente patas arriba. Pecado por toda parte hay pecado. Abunda y sobreabunda el pecado en toda parte. Pero a través de su gracia el Señor ha establecido que con Cristo, por medio de la gracia, podemos venir a ser salvos. Así dice la Escritura, así dice la palabra. No es palabra de hombres, esto es palabra de Dios, establecida a través de las Santas Escrituras, porque es a través de Cristo, porque es a través de los medios que establece Dios. Es como Dios diga, no como diga usted, amigo, como digan los hombres. Todos los hombres somos pecadores y ningún hombre es bueno, ningún hombre estamos todos bajo pecado. Así que, amigo, es por gracia a través de Cristo Jesús, por la misericordia de Dios, que podemos ser salvos. Establecido está por Dios, es a través de las normas, de las reglas, es a través de los estatutos que establece Dios. No es como los hombres dicen, no es como los hombres quieran, no es como las religiones y los dogmas de las religiones como la católica o tantas religiones y sectas que hay. No, amigo, mucha mentira, mucha falsedad hay a través de las religiones. Así de que no es como ellos digan, es como establece Dios, es como Dios quiere que se haga. Veamos, amigo, otra palabra, porque es a través de la Escritura, es a través de la luz de las Escrituras, amigo, a través de la luz de las Escrituras, que la Escritura nos abre nuestros ojos, nos enseñan, nos quitan la mentira que nos han enseñado las tradiciones de nuestros padres y las religiones. Es a través de la santa palabra de Dios que está establecido, como debe ser. Vamos a mirar en Santiago 1:13, 14 y 15. Santiago 1:13. Y dice la palabra del Señor así en el libro de Santiago, que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Y sigue diciendo la palabra, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Muy nítido, muy claro está, amigo. Muy claro nos enseña la palabra aquí. Muy clarito, amigo. Enseña la palabra. Dice, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Mucha gente dice que Dios lo mete en tentación. No, amigo, no diga eso, no es así. Dios no mete en tentación a nadie. La prueba que Dios nos somete es distinto. Las pruebas son distintas a la tentación. Entonces dice la palabra, todo lo contrario. Todo lo contrario dice aquí. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos, o sea, los malos deseos que llegan al corazón de la persona por causa del pecado en que vive, por causa de la naturaleza pecaminosa que ya la vimos en otra porción de la palabra, en otra predicación. Y dice la palabra del Señor que cada uno es arrastrado y seducido.
por causa de su maldad. Luego cuando ese deseo, sea el deseo de robar, el deseo de matar, sea el deseo de venganza, sea el deseo el deseo sexual que pervierte y que lleva a los hombres a hacer tantas y tantas porquerías, a ofender tanto a Dios. Y dice la palabra del Señor, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. El deseo malo que llega a las personas, que nace en el corazón. El Señor Jesucristo dice en la porción de la palabra, porque dentro del corazón salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los robos, las matanzas, sale todo lo malo, salen las hechicerías, todo sale de dentro del corazón, dice el Señor, de ahí sale todo lo malo. Y aquí la Escritura dice, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, una vez que usted, amigo, consuma el pecado, le llega la tentación, cae en la tentación, y una vez que usted consume esa tentación completa el pecado, entonces ese pecado da a luz la muerte espiritual del hombre. La muerte espiritual del hombre consiste entonces en la separación absoluta de Dios, aparte de que desde luego que esa persona va a recibir como pago va a ser una persona que va a ser enviada a los infiernos. Así de que los infiernos para nosotros no es desconocido. A todos nos han hablado. Cuando estuve en la religión, nos hablaban de los infiernos, nos hablaban de Dios Padre, nos hablaban de Jesucristo. Pero las religiones tienen un problema, y es que no se apegan completamente a la palabra de Dios, que ellos colocan muchos dogmas, ponen muchos pericuetos, muchas cosas, muchas mañas que enseñan, y no se pegan a la palabra completamente de Dios, y colocan una cantidad de cosas que no son ciertas, que no son así, como pasa con la religión en donde estuve yo, en la religión católica, que tantas cosas me enseñaron, y cuando vengo a conocer la palabra del Señor, no es así. Amigo, vamos a la palabra de Dios una vez más. Vamos al libro de San Juan, capítulo 9, versículo 31. 9:31, ¿qué dice la santa palabra del Señor? Y dice la palabra del Señor así: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran, a los que se arrepienten y hacen su voluntad. Amigo, la palabra del Señor aquí nos dice que Dios no escucha a pecadores. Una persona que ora sin pedirle perdón a Dios, sin arrepentimiento profundo y sincero en el corazón, sin ese profundo arrepentimiento que da esa angustia, esa preocupación que da de que va la persona a morir en pecado. Y Dios permite, y a través del Santo Espíritu de Dios nos redarguye y nos invita al arrepentimiento. Cuando usted, amigo, entra en esas reflexiones y viene al arrepentimiento genuino delante de Dios, solitario en una habitación, y su corazón se quebranta y llora y le pide a Dios que le perdone, el Señor está dispuesto a recibirlo. Él está con los brazos abiertos en la cruz, dispuesto a recibir a todo aquel que le busca, a todo aquel que se arrepiente. Amigo, hoy hay un solo camino, es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo Jesús. Amados amigos, es a través de Cristo Jesús. La palabra del Señor dice aquí en este capítulo y este versículo 9:31 de San Juan, dice la palabra que Dios no escucha pecadores. No pierda tiempo poniéndose a rezar y repetir, y rece y repita, como un loro, repitiendo Padre Nuestros y Ave Marías. Y resulta que eso no sirve así, amigo. La palabra del Señor dice que si se arrepiente la persona y viene a Dios y le pide perdón en arrepentimiento profundo, sincero, que le duele el corazón haber ofendido a ese Dios tan bueno que tenemos. Si usted, amigo, viene a Cristo Jesús, Él está dispuesto a recibirlo. Él está dispuesto a perdonar sus pecados, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos. Es Cristo Jesús el que sale a buscar. Es Dios a través de su Santo Espíritu que redarguye los corazones.
y a través de las personas que Él ha dispuesto, que Él ha llamado, que ha perdonado, que se han arrepentido también, que conocen profundamente la Escritura y la revelación de Dios que les da a ellos, que traemos la palabra del Señor para que usted, amigo, entienda las cosas reales y verdaderas de ese Cristo bueno, fiel, verdadero, que está lleno de amor, que pagó en la cruz todos nuestros pecados. Amigo amado, el tiempo es corto y les sigo invitando, Señor, al arrepentimiento, a que vengan a Cristo Jesús, porque el pecado está ahí, el pecado acecha para hacernos caer. Así es que, amigo, reflexione, piense y venga a Cristo Jesús. Mi estimado amigo, será hasta una buena oportunidad. Hoy les bendigo en el nombre poderoso de Jesús, bendigo su familia, bendigo su padre, su madre, sus hijos, sus hermanos, bendigo su familia en el nombre poderoso de Jesús y los confronto con la cruz y la sangre de Cristo Jesús. Será hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga.